Hay lugares donde el tiempo no pasó. Simplemente se detuvo. Calles que aún conservan huellas invisibles. Casas con puertas entreabiertas como si alguien fuera a regresar en cualquier momento. Platos sobre mesas cubiertos de polvo. Ropa colgada en armarios vacíos. Juguetes en el suelo esperando manos que nunca volvieron. Y lo más inquietante no es que estén abandonados. Lo más inquietante es que nadie puede explicar del todo por qué lo están. Bienvenidos a las ciudades fantasma más misteriosas del mundo. Lugares reales, documentados, fotografiados, visitados, pero nunca completamente entendidos. Hoy no vamos a hablar solo de pueblos que se quedaron sin habitantes. Vamos a hablar de decisiones que nunca se aclararon. Evacuaciones que ocurrieron demasiado rápido. Comunidades que parecían prosperar hasta que un día desaparecieron del mapa humano. Porque cuando una ciudad muere, siempre deja una historia. Y a veces esa historia no coincide con la versión oficial. Quédate hasta el final. Porque algunas de estas desapariciones colectivas siguen sin respuesta. Y lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que miras cualquier pueblo aparentemente tranquilo. Porque a veces, el silencio no significa paz. A veces significa que algo ocurrió. Y nadie quiso hablar de ello. Imagina caminar por una calle donde no se escucha absolutamente nada. Ni motores, ni voces, ni pasos. Solo el viento empujando hojas secas contra edificios que aún parecen habitables. Las ventanas no están rotas. Las estructuras no están destruidas. No parece que haya habido guerra. No parece que haya habido desastre. Simplemente se fueron. Esa sensación es lo que hace que las ciudades fantasmas sean tan perturbadoras. No son ruinas antiguas que el tiempo consumió lentamente. Son espacios modernos que quedaron suspendidos en un instante específico de la historia, como si alguien hubiera presionado pausa. Y ahí es donde comienza el misterio. Uno de los patrones más inquietantes que se repite en distintas partes del mundo es el abandono rápido, no gradual, no progresivo, rápido. Documentos muestran actividad económica semanas antes del éxodo, registros escolares activos días antes del cierre, comercios abiertos poco antes de quedar sellados para siempre. ¿Qué puede provocar que una comunidad entera decida marcharse casi al mismo tiempo? La respuesta oficial suele ser simple. Crisis económica, contaminación, riesgos naturales. Pero cuando observas los detalles, surgen grietas en esas explicaciones. Porque si una mina cierra, la gente suele marcharse poco a poco. Si un recurso se agota, el declive es visible. Pero hay pueblos donde la actividad parecía normal, hasta que dejó de serlo. En algunos casos las ciudades nacieron por una promesa: oro, plata, carbón, petróleo. El auge industrial del siglo XIX y principios del XX creó asentamientos enteros alrededor de una sola industria. Cuando esa industria prosperaba, la ciudad florecía. Escuelas, hospitales, teatros, estaciones de tren. Vida. Pero cuando la industria colapsaba, el sustento desaparecía. Esa es la explicación racional. Lo inquietante es que en ciertas localidades, el cierre no coincidió con el abandono inmediato. Los registros económicos muestran reservas aún explotables, inversiones recientes, infraestructura ampliada. Entonces, ¿por qué irse? En algunos archivos históricos aparecen menciones breves a conflictos internos, a disputas por propiedad, a problemas sanitarios no detallados. Menciones que nunca fueron ampliadas. Y ahí es donde la historia se vuelve menos clara. Existe también el fenómeno de los pueblos desplazados por decisiones gubernamentales. Construcción de represas, creación de embalses, proyectos energéticos. Comunidades enteras obligadas a abandonar sus hogares porque el agua cubriría todo. Esa explicación es directa, pero incluso ahí aparecen historias paralelas. Habitantes que afirmaban que el proyecto era una excusa para reconfigurar territorios estratégicos. Documentos que fueron clasificados durante décadas. Terrenos que nunca llegaron a inundarse pese a haber sido evacuados. Lugares donde las casas quedaron intactas, pero nadie regresó.
Cuando la versión oficial se contradice con el paisaje, la sospecha crece. Y luego están los casos donde el miedo fue más fuerte que cualquier decreto. Ciudades marcadas por leyendas que comenzaron como rumores y terminaron vaciando calles. Historias de contaminación invisible, de enfermedades misteriosas, de fenómenos naturales que nadie supo explicar en su momento. En algunas comunidades mineras del siglo pasado, se registraron brotes repentinos de enfermedades pulmonares. La causa oficial era polvo industrial. Sin embargo, relatos locales hablaban de gases desconocidos, liberados en excavaciones profundas. La población empezó a marcharse antes de que existiera una orden formal. El miedo, cuando se instala, puede vaciar una ciudad más rápido que cualquier guerra. Hay algo psicológicamente poderoso en el abandono colectivo. Una persona puede irse por necesidad, dos por conveniencia. Pero cuando cientos toman la misma decisión en un periodo corto, algo estructural está ocurriendo. Y a veces, no es solo económico. Puede ser pérdida de confianza, puede ser percepción de peligro, puede ser la sensación de que el futuro ya no está ahí. Cuando una comunidad pierde la fe en su continuidad, la ciudad comienza a morir, incluso antes de vaciarse. Otro patrón interesante es el de las ciudades que quedaron congeladas por accidentes tecnológicos, explosiones industriales, fallas nucleares, contaminaciones químicas. En estos casos, el abandono es abrupto y visible, pero incluso ahí existen zonas grises. Información que tardó en hacerse pública. Habitantes que afirman que los niveles de riesgo fueron exagerados o minimizados según conveniencia política. Barrios donde algunos regresaron clandestinamente pese a las advertencias. Lo fascinante es cómo el Estado define cuándo un lugar deja de ser habitable, y cómo esa definición puede cambiar con el tiempo. Existen también pueblos que quedaron aislados por cambios en rutas comerciales. Cuando una carretera se desvía, cuando un ferrocarril cambia de trayecto, la economía local puede colapsar. Pero incluso en esos casos, el abandono suele ser gradual. Sin embargo, hay localidades donde el cierre del tránsito ocurrió años después del éxodo. Es como si el flujo humano hubiera desaparecido antes que la infraestructura. Algunos historiadores sugieren que a veces el abandono es más emocional que estructural. Una percepción colectiva de que el lugar ya no tiene futuro puede acelerar su muerte antes de que los indicadores lo reflejen. Las fotografías de estos lugares comparten una estética inquietante. Salas de cine con butacas intactas, hospitales con camillas oxidadas, iglesias con bancos alineados, calendarios detenidos en fechas específicas, relojes que marcan la misma hora desde hace décadas. Cada objeto cotidiano se convierte en evidencia de una interrupción, y esa interrupción es lo que genera preguntas. Porque la arquitectura sigue en pie, el diseño urbano permanece. Lo que falta es la presencia humana. Y cuando lo humano desaparece sin violencia visible, el misterio se intensifica. La cultura popular ha amplificado estas historias. Documentales, exploradores urbanos, fotógrafos que recorren estos espacios y capturan su quietud. Millones de personas consumen este contenido porque activa algo profundo. La fascinación por el colapso silencioso. No es destrucción espectacular, es ausencia. Y la ausencia obliga a imaginar lo que ocurrió. En términos psicológicos, la mente humana detesta los vacíos narrativos. Necesita completar la historia. Y cuando la historia no está completamente documentada, surgen teorías. Algunas teorías son racionales, otras no tanto. Hay quienes atribuyen abandonos a experimentos secretos, a fenómenos paranormales, a conspiraciones corporativas. Si bien muchas carecen de evidencia, su existencia revela algo importante. Cuando la información oficial no es suficiente, la imaginación llena el espacio. Y esa imaginación colectiva puede transformar un pueblo abandonado en leyenda global. También hay un componente económico contemporáneo. Hoy, algunas ciudades fantasmas se convierten en atracciones turísticas. Se preservan tal como quedaron. Se organizan recorridos guiados. El abandono se convierte en espectáculo,
Pero esa transformación plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos romantizando el colapso? Detrás de cada edificio vacío hubo personas reales, familias que tuvieron que marcharse, comunidades que perdieron identidad. La estética del abandono no debe eclipsar la experiencia humana que lo produjo. En ciertos casos, los gobiernos han intentado repoblar estas ciudades. Incentivos económicos, viviendas gratuitas, proyectos industriales nuevos. Algunos intentos fracasan, otros funcionan parcialmente. Pero rara vez la ciudad recupera su vida original. Porque una ciudad no es solo infraestructura, es red social, memoria compartida, sentido de pertenencia. Cuando eso se rompe, reconstruirlo es mucho más difícil que levantar paredes. Existe un fenómeno interesante llamado abandono preventivo. Lugares donde la población comenzó a irse anticipando una crisis que aún no ocurría oficialmente. Rumores de contaminación, sospechas de colapso económico, miedo a violencia futura. La percepción de riesgo puede ser tan poderosa como el riesgo real, y cuando suficientes personas comparten esa percepción, el efecto se vuelve tangible. En algunas regiones del mundo, la violencia criminal también ha sido factor de desplazamiento silencioso. No necesariamente guerras abiertas, sino presiones constantes que erosionan la seguridad cotidiana. Comerciantes que cierran, familias que migran, escuelas que reducen matrícula. Con el tiempo, el pueblo queda vacío, pero en estos casos el abandono es más difícil de documentar oficialmente. A veces se describe como migración económica o como reubicación voluntaria. Las categorías administrativas no siempre reflejan la experiencia vivida. Lo más perturbador es que muchas de estas ciudades no están en lugares remotos. Algunas están a pocos kilómetros de grandes metrópolis. Carreteras transitadas pasan junto a barrios desiertos. Personas conducen sin imaginar que, a pocos metros, existe un espacio congelado en el tiempo. Esa proximidad entre vida y abandono intensifica el contraste. Y aquí aparece una pregunta central. ¿Una ciudad muere de repente o comienza a morir mucho antes de que lo notemos? Los indicadores oficiales, censos, estadísticas, informes económicos, suelen llegar después del cambio social. El abandono visible es la etapa final de un proceso que pudo haber iniciado años atrás. Desconfianza institucional, fuga de jóvenes, pérdida de inversión. Cada factor es una pieza de un rompecabezas mayor. Cuando analizamos estos casos desde la sociología, vemos que una ciudad es un sistema frágil. 9. Depende de equilibrios económicos, ambientales y políticos. Si uno de esos ejes se rompe, el sistema puede adaptarse o colapsar. Y cuando colapsa, deja cicatrices físicas que permanecen durante décadas. Las ciudades fantasmas son, en cierto modo, monumentos al fracaso de un equilibrio. Pero también pueden ser advertencias, señales de lo que ocurre cuando una comunidad depende demasiado de un solo recurso. Cuando la información no fluye con transparencia. Cuando el miedo se expande más rápido que la certeza. Son recordatorios de que la estabilidad urbana no es permanente. En el próximo bloque profundizaremos en casos específicos, donde la versión oficial y la narrativa popular chocan de manera directa. Lugares donde documentos fueron desclasificados años después, revelando información incompleta. Pueblos donde algunos habitantes regresaron clandestinamente para mantener viva la memoria. Ciudades que, pese a todo, aún esperan que alguien vuelva. Porque el misterio no está solo en por qué se fueron, está en por qué nunca regresaron. Y mientras terminamos esta primera parte, quiero que pienses en algo. Si mañana caminaras por tu ciudad y notaras que cada día hay menos personas, menos comercios, menos luces encendidas por la noche, ¿cuándo sabrías que el proceso es irreversible? Las ciudades no gritan cuando están muriendo, se quedan en silencio. Y a veces, ese silencio es lo último que escuchas antes de que todo desaparezca. Si en el primer bloque entendimos que una ciudad no muere de golpe, sino que entra en un proceso silencioso de erosión, ahora vamos a entrar en territorios donde ese silencio no fue solo consecuencia del abandono, sino parte del misterio.
Porque hay lugares donde la versión oficial no coincide del todo con la memoria colectiva. Lugares donde el archivo dice una cosa y las paredes parecen decir otra. Y cuando la historia escrita y la historia vivida no encajan, el vacío se vuelve aún más inquietante. Uno de los casos más estudiados es el de Centralia. Oficialmente, el pueblo fue evacuado por un incendio subterráneo en una mina de carbón que comenzó en 1962 y que, según expertos, podría arder durante más de un siglo. La explicación técnica es clara. El fuego liberaba gases tóxicos y hacía el terreno inestable. El Estado ofreció compensaciones, muchas familias aceptaron y se marcharon. Pero lo inquietante es el ritmo. Durante años, algunos residentes se negaron a irse. Afirmaban que la situación estaba controlada. Otros aseguraban que el peligro fue exagerado para justificar el cierre definitivo. Hoy, las carreteras agrietadas y el humo que aún emerge del suelo son símbolos de advertencia ambiental, pero también recordatorios de cómo una crisis puede redefinir la existencia de una comunidad entera. ¿Fue solo un desastre industrial? Sí, en términos técnicos. Pero en términos sociales, fue el colapso de un sistema de vida basado en una sola industria. Cuando esa industria falló, no había plan B. Otro ejemplo impactante es Pripyat, evacuada tras el accidente nuclear de 1986. Aquí el abandono fue inmediato. En cuestión de horas, más de 40,000 personas dejaron atrás apartamentos, escuelas, hospitales. La promesa fue que regresarían en pocos días. Nunca ocurrió. Pripyat quedó congelada en una fecha específica, abril de 1986. Libros abiertos en pupitres. Atracciones de feria que jamás se inauguraron. Desde una perspectiva sociológica, este caso revela algo crucial. Cuando la autoridad comunica urgencia absoluta, la obediencia colectiva puede ser total. Pero también deja una cicatriz psicológica profunda. Generaciones enteras crecieron con la identidad de desplazados. La ciudad no solo fue abandonada físicamente, fue borrada del mapa emocional de quienes la habitaban. Hoy se ha convertido en símbolo global del riesgo tecnológico, pero para quienes vivieron allí, sigue siendo el lugar donde su vida se interrumpió sin previo aviso. En Japón, Hashima Island, también conocida como Gunkanjima, representa otra variante del fenómeno. Durante décadas fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta, gracias a su mina de carbón submarina. Cuando el recurso dejó de ser rentable en los años 70, la empresa cerró operaciones, y la población se marchó casi por completo en cuestión de meses. A diferencia de Centralia o Pripyat, aquí no hubo desastre, solo cambio económico. Pero la rapidez del abandono transformó la isla en una cápsula del tiempo brutal. Edificios de hormigón erosionados por el mar, apartamentos aún llenos de objetos personales. Este caso demuestra que el capitalismo industrial puede crear ciudades a velocidad acelerada y destruirlas igual de rápido cuando el beneficio desaparece. La vida comunitaria estaba completamente atada a la productividad. Cuando la productividad cayó, la razón de existir del lugar se evaporó. Pero no todos los casos son tan conocidos ni tan claramente documentados. Existen pueblos donde la documentación es escasa y el misterio mayor. Lugares donde la migración masiva fue atribuida a oportunidades laborales en otras regiones, pero donde entrevistas posteriores revelan historias de amenazas, tensiones sociales o conflictos nunca formalizados. Aquí entra un concepto sociológico clave: desplazamiento silencioso. No siempre se necesita una orden oficial para que una ciudad se vacíe. A veces basta con la acumulación de pequeñas presiones. Extorsión económica, inseguridad constante, falta de servicios, abandono institucional. Cada familia toma la decisión individual de marcharse, pero el resultado colectivo es el mismo: calles vacías. También existen ciudades construidas con promesas grandiosas que nunca se cumplieron. Proyectos inmobiliarios masivos levantados en medio de crisis económicas. Urbanizaciones completas donde las casas se vendieron sobre plano, pero la inversión se detuvo antes de que llegaran los residentes. Barrios enteros listos para habitar, sin habitantes. En estos casos, el abandono es diferente. No es que la gente se haya ido,
es que nunca llegó. Sin embargo, el efecto visual es el mismo. Estructuras vacías, farolas que nunca iluminaron una comunidad real. Estos espacios son testimonio de cómo la especulación puede fallar, dejando paisajes urbanos fantasmas antes incluso de haber tenido vida. Un elemento fascinante es cómo estos lugares adquieren segunda vida digital. Fotografías compartidas millones de veces. Videos de exploradores urbanos que acumulan audiencias globales. La ciudad fantasma se convierte en contenido. Pero esta transformación cultural plantea otra dimensión: el abandono como espectáculo. Lo que antes era tragedia comunitaria, ahora es escenario de fascinación estética. ¿Es una forma de preservar memoria o de consumir ruina? La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. En América Latina también existen casos donde la violencia estructural fue determinante. Pueblos que quedaron atrapados entre conflictos, economías ilegales o disputas territoriales. Oficialmente se habla de migración económica. Extraoficialmente, se habla de miedo. Cuando el miedo se vuelve parte de la rutina, la decisión de irse deja de ser dramática y se vuelve pragmática. Y así, poco a poco, la población disminuye hasta que el lugar deja de ser viable como comunidad funcional. Lo más inquietante es que muchas veces estos pueblos no aparecen en listas de ciudades fantasma famosas. Simplemente dejan de figurar en el imaginario colectivo. Desde el punto de vista psicológico, las ciudades fantasma generan una reacción ambivalente. Por un lado, inquietud. Por otro, atracción. Son escenarios donde la ausencia amplifica la imaginación. El cerebro humano intenta reconstruir la última escena. ¿Cómo fue el último día? ¿Hubo despedidas? ¿Alguien miró atrás antes de cerrar la puerta? Esa necesidad narrativa es parte del éxito viral de este tipo de contenido. Cada espectador proyecta su propia historia sobre el paisaje vacío. Pero hay algo más profundo. Las ciudades fantasmas son recordatorios de que la estabilidad urbana es frágil. Ninguna comunidad es eterna. Factores externos, económicos, ambientales, tecnológicos, políticos, pueden alterar su destino de forma irreversible. Y esa idea es incómoda porque cuestiona nuestra sensación de permanencia. Nos gusta creer que nuestras ciudades son sólidas, permanentes, que las luces siempre estarán encendidas, pero la historia demuestra lo contrario. En algunos casos, la naturaleza reclama el espacio con rapidez sorprendente. Plantas creciendo a través de grietas en el asfalto, animales ocupando edificios abandonados. La ecología se adapta donde la humanidad se retira. Este fenómeno refuerza una idea poderosa. La ciudad es una intervención temporal en un entorno mucho más antiguo. Cuando la intervención falla, el entorno retoma el control. Hay también un componente simbólico. Las ciudades fantasma representan el fin de una narrativa colectiva. Durante su auge, eran símbolo de progreso, de futuro. Cuando quedan vacías, se convierten en símbolo de advertencia. Son monumentos involuntarios al exceso de confianza, a la dependencia de un solo recurso, a la falta de previsión o a decisiones políticas cuestionables. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Están naciendo ahora mismo las ciudades fantasma del futuro? En un mundo donde el trabajo remoto redefine la geografía laboral, donde el cambio climático altera zonas habitables, donde las economías digitales sustituyen industrias tradicionales, ¿cuántos lugares podrían perder relevancia en las próximas décadas? El fenómeno no pertenece solo al pasado. Es una posibilidad constante. Lo que une todos estos casos no es lo paranormal ni lo conspirativo. Es la vulnerabilidad estructural. Una ciudad depende de confianza. Confianza en la economía, en la seguridad, en el futuro. Cuando esa confianza se erosiona, la migración comienza. Y cuando la migración supera cierto umbral, el retorno se vuelve improbable. La ciudad entra en un punto de no retorno. Al final, las ciudades fantasma no son solo lugares vacíos. Son historias interrumpidas. Son evidencia de decisiones humanas y consecuencias acumuladas. Son espejos que reflejan lo que puede ocurrir cuando un sistema deja de sostener a su gente.
Y quizás por eso nos fascinan tanto. Porque en el fondo, sabemos que ninguna ciudad está completamente a salvo del silencio. La próxima vez que camines por una calle iluminada, con tráfico, con voces, con movimiento, imagina ese mismo lugar sin nadie, sin sonido, sin futuro proyectado. Esa imagen es incómoda, pero es real en muchos puntos del planeta. Las ciudades fantasma no pertenecen a películas, existen, y cada una guarda una pregunta sin respuesta completa. Porque cuando la última persona se va, la historia no termina. Comienza el misterio.